Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más. Les doy la bienvenida al episodio número 48 de su podcast Encarcelados. El día de hoy estaremos leyendo los capítulos número 30, 31 y 32 del libro de Números, como hemos venido llevando la secuencia de la lectura bíblica en un año. Y bueno, sin más, comenzamos con el capítulo número 30 de Números. Habla acerca de cómo las mujeres podían romper un voto o un compromiso que habían hecho anteriormente a través de la autoridad de un hombre, de un varón. En el caso, por ejemplo, de las mujeres solteras, era su padre el que podía tener esa autoridad para poder romper ese voto y pues evitar las consecuencias que tenía el no pagar, ¿no? O el no cumplir con lo establecido en aquel voto. En el caso de las mujeres casadas, pues es el varón, el esposo, el que tiene también la capacidad de anular ese voto, de anular ese compromiso, y nos pone a pensar un poco en la posición de autoridad que el Señor ha dado al hombre en la institución del matrimonio. Sé que hablar de esas cosas ahorita es un poco complicado, es un poco delicado, porque al día de hoy la cultura o lo que nos enseña el mundo es que pues el hombre y la mujer tienen un rango de autoridad igual, cuando el Señor pues nos está mostrando que no es así, que es distinto. Y a pesar de que el rango de autoridad es distinto en cuanto a la institución de la familia, yo creo que en importancia de roles ambos tienen su papel y ambos tienen sus funciones, y pues así lo designó Dios en ese sentido. Uno de los papeles que nosotros tenemos como varones es proteger a nuestra mujer, a nuestra esposa. Entonces, esto era parte de esa protección, ¿no? Nosotros asumir el compromiso o tener la autoridad para doblar un compromiso que ella había hecho y que pues al final del día muy probablemente no iba a poder cumplir. Eh, y es una ley bastante específica con respecto a la situación, pero también pues nos deja ver un poquito de lo que Dios espera de nosotros como varones, igual incluso de las mujeres. Más adelante en el capítulo número 31, Moisés sabe que ya está en sus últimos días. Moisés sabe que pues pronto se va a reunir con sus antepasados, pero no sin antes ver cómo comienzan las batallas de, de Israel contra los pueblos a los que iba a conquistar. El primero de ellos son los madianitas. El Señor manda a traer, bueno, a través de Moisés, manda a traer 1000 hombres de cada tribu, calidad de soldados, sus mejores soldados, para poder realizar esta conquista, para poder realizar esta guerra. Finalmente pues se reúnen 12,000 soldados y se van a la guerra. Finalmente pues el Señor, como tal cual lo había prometido, les da la victoria. Les da la victoria y bueno, hay una serie de repartición del botín de guerra, tanto en cuestiones materiales como en cuestiones pues de esclavos, mujeres y niños que pues también se consideran también como un botín de guerra en este caso. El capítulo 31 nos describe cómo se reparten todos esos bienes y cómo se reparten también todas las cosas derivadas de esta victoria, qué le corresponde a los jefes militares, qué le corresponde a las tribus como tal de Israel y que le corresponde igualmente a los sacerdotes, porque finalmente sabemos y los israelitas sabían que esa victoria venía únicamente de mano de Dios. Entonces pues un aspecto fundamental era honrar a Dios con lo que le tocaba de esa victoria, con la ofrenda de esa victoria. Entonces vemos en este capítulo 31, aparte de esta repartición y de esta victoria que el Señor les da, la purificación de los combatientes y los prisioneros. Habíamos visto anteriormente en Levítico que cuando una persona tocaba un cadáver pues quedaba impura. Obviamente pues saliera a la guerra, todas las víctimas de la guerra pues eran cadáveres que pues los israelitas igual venían tocando. Entonces también describe un poco cómo eran los ritos de purificación para que ellos pudieran volver a entrar a la ciudad a pesar de haber tocado un cadáver. En fin, el capítulo 31 tiene que ver mucho con ello. Y en el capítulo 32 nos habla de cómo
dos tribus, la mitad de una más, les gusta esta tierra que acababan de conquistar de los madianitas. Vieron en ella una tierra útil para el ganado y le proponen a Moisés quedarse ahí. Sin embargo, Moisés se recuerda que pues justamente habían tenido una situación similar el pueblo, y que por ello pues, justamente muchos o toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Ese espíritu o esa idea de quedarse donde están y para qué ir más allá, Moisés pensó que se repetía la historia. Sin embargo, los rubenitas y los gaditas le demuestran que no es así. Más bien ellos ven en esa tierra un potencial para poder crecer posteriormente, pero no dejan sus puestos militares ni tampoco piensan dejar al campamento avanzar sin ellos. Entonces pues pudiera parecer que se repetía la historia. Sin embargo, parece ser que estas tribus que vieron potencial en esta tierra aprendieron del error de sus antepasados y no cometieron la misma imprudencia de querer quedarse aun cuando el Señor los está llevando a una victoria más allá. Y creo que efectivamente más adelante el Señor les entrega aquella tierra buena para ganado y que está un poquito antes de cruzar el Jordán. Entonces, bueno, lean el capítulo. Los 3 capítulos son muy interesantes, hermanos. Estoy seguro de que pueden extraer enseñanza muy buena para sus vidas y aplicable para sus vidas. Y bueno, siempre es bueno estar alimentando el espíritu, ¿no?, que vive en nosotros a través de la lectura de la palabra. Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren muy bien. Bye.